Y estamos en esta serie en Juan capítulo 5, estamos en el capítulo 5 viendo la gloria de Cristo, y yo titulé el mensaje de hoy Las dos resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones? Dos. Ahora, la vida del cristiano se trata de dos resurrecciones. Si no hay dos resurrecciones en tu vida, lo que sí te puedo asegurar es que vas a tener una resurrección. Por lo menos una vas a tener. Amén. Ahora, la Biblia enseña de que todos vamos a resucitar. Los buenos y los malos, los injustos y los justos, todos van a resucitar. Ahora, la diferencia con eso es que los hijos de Dios tienen que tener dos resurrecciones. No solamente una, sino dos. Por eso yo titulé el mensaje Las dos resurrecciones. Y recuerden que Jesús, al sanar a este paralítico en Jerusalén, en el Sabbat, Él aborda ciertos asuntos mostrando su divinidad, mostrando su igualdad con el Padre. Y el día de hoy estaremos abordando desde el versículo 24 hasta el 29. Estos pasajes que vamos a ver en el día de hoy son pasajes concernientes justamente con el poder de Dios, con la persona de Cristo y con la resurrección que los cristianos y no cristianos van a experimentar. La predicación el día de hoy será una predicación expositiva, versículo por versículo, porque hablaremos detalladamente respecto a la resurrección. Y es un tema pero muy importante hablar de la resurrección en la vida del creyente. La resurrección, mi hermano, es la columna vertebral de la vida cristiana. Si nosotros quitamos la resurrección, todo el cristianismo desaparece. No podríamos hablar de cristianismo si no hablamos de la resurrección. Porque la resurrección es la columna vertebral que sostiene todo el evangelio de Cristo. Amén. Por eso Pablo fue claro cuando habló con los corintios. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en el capítulo 15, versículo 14? Que dijo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Ahora, si no hay resurrección, no hay predicación. Si no hay predicación, no hay fe. Y si no hay fe, ¿no hay qué? No hay salvación. Amén. Entonces la resurrección es vital en la vida del creyente. Es vital en la comunidad de los creyentes. Por eso, en el primer siglo, la iglesia cristiana se fundó en las bases de la resurrección. El mensaje central, predicador de los predicadores, era Cristo ha resucitado. Y ellos expandieron el mensaje. Los testigos, recuerden que 500 testigos vieron a Cristo resucitar. Eso se propagó de una manera tan fuerte. Por eso los eruditos hablan fuertemente sobre cómo impactó el mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección, mi hermano, es vital en la vida del creyente. Si no hay resurrección, entonces no hay Salvador, no hay Cristo. Cristo no ha resucitado, Cristo no ha vencido la muerte, Cristo no ha vencido el pecado, Cristo no se ha levantado de la tumba. Y entonces nosotros somos un fracaso, somos un fraude y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero sabemos, la palabra de Dios afirma y es categórica en esto, que Cristo ha resucitado.
el Señor habló de su resurrección. Él habló a sus oponentes, estos opositores que estaban ahí, y se escandalizaban. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué, mi hermano? La gente que oye el evangelio, pero no lo oye para salvación, le molesta el evangelio. Le choca el evangelio, le choca la palabra, le choca lo que se habla, le choca lo que Cristo dice, lo que Cristo está hablando, les molesta. Por eso estos opositores estaban escandalizados al oír lo que Jesús decía. Ellos no podían creer lo que estaban escuchando. Obviamente que no lo podían creer, porque al que cree no se escandaliza, lo recibe, lo abraza, lo atesora, lo entiende, lo ama. Pero estos hombres estaban ahí escandalizándose por lo que Cristo decía. Él estaba hablando, un hombre, un judío de Nazaret, hijo de un carpintero, diciendo que Él es Dios, que Él es Dios encarnado, que Él es el Hijo de Dios, el enviado para rescatar a muchos de la muerte eterna. Cristo estaba anunciando y revelando su naturaleza. No estaba inventando, mi hermano, estaba anunciando y revelando quién es Él. Por eso dice así en el versículo 24, Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo. ¿Se acuerdan que Cristo comienza de esta forma? Amén, de manera enfática, diciendo amén, amén, oigan esto, presten atención a este mensaje. No es cualquier palabra, son palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vuelve a repetirlo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oremos. Padre, gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a meditar, a rumiar en tu palabra. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Señor, nos deleitamos a oír tu palabra, oh Dios. Ayuda al predicador, Señor. Dale lo que no tiene para exponer tu santa palabra y que el nombre de Cristo sea glorificado. Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen, que este día puedan oír con fe y pasar de muerte a vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús comienza de manera enfática diciendo, de cierto os digo. Recuerden que en el versículo 25, Él dice, de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Pero en el versículo 24 dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Ha pasado de muerte a vida. Ahora, Jesús les está diciendo a estos opositores que estaban ahí apretando los dientes, escuchando lo que estaban escuchando, que
Los que oyen su voz pasarán de muerte a vida, pasarán de condenación a salvación. Estas personas que estaban condenadas, recuerda que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice los que están muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 5, dice: y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor le está diciendo que Él es la resurrección, Él es la vida, y que estos muertos que estaban muertos en sus delitos y pecados, al oír el mensaje, al oír la voz de el Señor, pasan de muerte a vida. Aquí es la primera resurrección. Acuérdense que yo les hablé de dos resurrecciones. Esta es la resurrección espiritual. La resurrección espiritual es la persona que estaba muerta espiritualmente a la vida de Dios. Por eso que cuando nosotros resucitamos espiritualmente, nosotros ya pasamos de muerte a vida eterna. Ya poseemos la vida eterna, ya poseemos la vida de Cristo. Donde Él está, nosotros estaremos. Pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hemos sido alcanzados por la salvación. Esta persona ha experimentado una resurrección. Y esa es la experiencia que tiene todo creyente. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Qué vida nos dio? La vida espiritual. Esa persona empieza a ser despertada a las cosas de Dios. Usted hace algunos años ¿estaba vivo espiritualmente o estaba muerto espiritualmente? Muy probablemente estaba muerto espiritualmente. ¿Y qué significa eso? Que a usted, mi hermano, no había nada que le llamara la atención de las cosas del Señor. Las cosas de Dios no eran deseables para usted. Usted no deseaba las cosas de Dios. Dice, como los niños, amén, que desean la leche, usted desea la comida espiritual. ¿Por qué? Porque usted ha nacido. O usted ve a un bebé que cuando nace, el bebé dice: yo no quiero comer. A mí no me interesa tomar la mamadera, no me interesa tomar del pecho de mi madre, no me interesa. Yo no quiero comer. O usted ve que cuando el niño nace, lo primero que hace es llorar. Y cuando empieza a llorar lo ponen con su madre y lo alimentan. ¿Por qué? Porque según los científicos, ese niño que ha nacido, lo primero que siente es ¿qué? Hambre. Él siente hambre. Por eso llora. No sé, todas las madres aquí deben recordar a sus pequeños bebés. ¿Cómo llora este niño? Por favor. Y siempre viene una abuela y alguien le dice: dale de comer, dale de comer. Yo recuerdo a mis hijos y les dabas de comer y quedaban así, desmayados, porque habían comido y estaban saciados. Ahora, imagínese usted una persona que nace espiritualmente, pero ya las cosas de Dios perdieron su efecto. Ya no me interesan. Ya no tengo hambre, ya no quiero comer. Está bien, yo creo en Dios, pero no tengo hambre. ¿Esa persona nació o no nació? ¿Usted quiere ver que una persona realmente está viva? ¿Usted cree los muertos comen? No comen. ¿Usted quiere ver a una persona que está viva físicamente?
Hermano, cuando nosotros hacemos aquí en la iglesia algún evento familiar, usted ve cuando ponemos la mesa está servida y le decimos a la gente, hermano, puede acercarse y comer. No come, devora. ¿O no vio eso usted en algún cumpleaños? La gente no va a saludar al cumpleañero, va a devorar. ¿No sé si tanta hambre tiene el ser humano? Sí, mi hermano. Siempre tenemos hambre, ¿o no? Siempre queremos comer. Ahora, porque eso es la vida. La vida es querer comer. Tú quieres comer. Tú si no comes, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a alguien cuando no está comiendo? Che, algo estará enfermo, estará mal, algo le está pasando, ya nos preocupamos, ¿o no? Y le queremos dar de comer, sea cual sea. Tómate una sopita, algo come, algo tenés que comer. Yo me acuerdo una frase de mi mamá, que mis hijos siempre se las digo, y la repetimos muy a menudo, que mi mamá me decía, el que come no muere. Porque muchas veces nosotros decimos, no, estoy re mal, no voy a comer nada, me siento re mal, creo que me voy a morir. Y al rato vos lo ves que se pone la comida en la mesa y se siente y come y come. Yo digo, el que come, quédate tranquila, le digo a Diana, no muere tiene hambre. Entonces si tiene hambre, es que quiere vivir, amén. Lo mismo pasa con la vida espiritual. La persona tiene hambre espiritualmente. Y mire lo que dice la palabra. Dicen, los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo. Amén, estabas muerto. Conforme al príncipe de las potestades del aire. El espíritu que ahora opera ¿en dónde? En los hijos ¿de qué? De la desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Amén. Ahora, una persona que no tiene hambre espiritual, ¿qué tiene? ¿Hambre de qué? Hambre del mundo. Y si tiene hambre del mundo, dice la palabra que no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, pasa a ser ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Por qué pasa a ser enemigo de Dios? Porque es desobediente. Hermano, Dios no es permisivo. Dios no es permisivo. Cuando dice, bueno, es obediente, no pasa nada, está todo bien. No, usted no conoce la justicia de Dios entonces. Porque Dios no es permisivo. Dios es autoritativo. Él establece, Él determina, Él juzga. Amén. Por eso la condición, Dios dice, por naturaleza una persona no puede ser obediente a Dios. Porque es desobediente. Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él aplica en tu interior esta vida nueva, te hace renacer a una vida nueva, a una vida incorruptible. Y esa persona, por naturaleza, ahora tiene una ¿qué? Una nueva naturaleza, ha cambiado su interior. Ahora tiene deseo de ¿qué? De comer las cosas de Dios, de ser ¿qué? Obediente. ¿Se entiende? Es claro, amén. Esta es la persona que ha resucitado de su vida espiritual. Ha pasado de muerte a vida. Ahora mire lo que dice el comentarista John MacArthur en su comentario sobre este pasaje. Y él dice, escuche bien esto, dice, los muertos espirituales son insensibles a las cosas de Dios. Y están en incompleta capacidad de responder en obediencia. No pueden obedecer. Sino que siguen las corrientes de este mundo porque son desobedientes y están muertos espiritualmente. La persona es incapaz. A lo largo o a la corta no puede. Él no puede perseverar en las doctrinas. Él no puede perseverar en la familia de la fe. Él no puede perseverar caminando en obediencia. No puede. Ahora, ¿por qué? Porque no tiene la vida de Cristo. El que tiene la vida de Cristo, su anhelo y su deseo. Recuerden que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29, que la obra del Espíritu Santo es hacernos a imagen de Cristo. ¿Estamos acá?
Bien, la imagen de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Cristo? Cristo dice que su comida y su bebida, se lo dijo, ¿se acuerdan a sus discípulos cuando fue a predicarle a la mujer samaritana? Mi comida y mi bebida es ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre. El deseo de Cristo es, Él vino a mostrar la perfecta obediencia de un hombre hacia Dios. El primer Adán, ¿qué hizo? Desobedeció. Los primeros Adanes se van al infierno. Los Adanes se van al infierno, porque es la desobediencia. El segundo Adán es Cristo. Por eso dice que por Adán, la desobediencia, entró el pecado, entró la muerte, se van al infierno. El segundo Adán vino a traer ¿qué? Perfecta obediencia, mostrarle al hombre lo que es vivir en perfecta obediencia a Dios, y a través del segundo Adán podemos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Amén. Ahora, no todo el que oye el Evangelio, porque dice el que oye, y si volvemos a Juan, dice, y los que oyen vivirán. Ahora, no al final del versículo 25, los que oyen vivirán. En el versículo 24, y dice, los que oyen mi palabra. Ahora, no todo el que oye es salvo. Porque esta gente estaba oyéndolo a Jesús o no. Pero estaba rechazando el mensaje de Jesús. Lo estaban oyendo, pero no podían experimentar salvación. Porque no es solamente oír a Jesús. Es oír y creer en lo que Jesús está diciendo. Y si oigo y creo en lo que Jesús está diciendo, sigo lo que Jesús hace. Lo oigo, creo y lo demuestro ¿con qué? Siguiendo. Lo oigo, creo, lo sigo. ¿Se entiende? Ahora, no solamente por oír, por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y no me siguen. Ponémelo, por favor. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y no me siguen. ¿O le siguen? ¿Qué ocurre? Lo siguen. Las ovejas del Señor siguen al Señor. Y a mí, yo creo que de alguna razón, por alguna razón obviamente extraordinaria de Dios, Dios me mandó a vivir justamente nosotros donde vivimos enfrente de ovejas. Darío vive exactamente igual, Laura también, enfrente de las ovejas. Justamente mi vecino de enfrente tiene 3 manzanas, ¿será más o menos, Darío? 3 manzanas más o menos. Él tiene ovejas. Y yo a veces miro eso y me sorprendo. Porque a veces están ahí y están las ovejitas comiendo pasto y vos te acercás y le decís, vení, 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 vení. Y te miran así, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y ahora, y el tipo a la tarde les pega un grito de allá y se enfilan todas juntas y lo empiezan a seguir y se van a dormir a donde él las lleva. Entonces yo digo, wow, qué cosa maravillosa, ¿no? El otro día justamente hablaba con el sobrino de este hombre, se llama Gonzalo, lo conozco, que también tiene criadero de ovejas. Y él, así de la nada, me dijo un día, digo, y Gonzalo, te vas a tomar unos días, no sé si era el fin de semana, te vas a ir a algún lado. Me dice, ¿dónde me voy a ir? Me dice, yo no me puedo ir a ningún lado. Le digo, ¿por qué? Por las ovejas. Me sonaba medio familiar eso, ¿viste? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, Gastón, me dice, las ovejas son el animal más inútil que pueda existir sobre la faz de la tierra. Ellos no pueden vivir solos.
tenés que estar a su cuidado todo el tiempo. Son torpes, no saben cuidarse. Aunque viven en manada, no saben cuidarse de un depredador. Si se caen así, si no las levantás, no se levantan. Es capaz de morirse ahí. Y me decía, y con una indignación, ¿viste? Porque yo miraba, me decía, son torpes de verdad, me dice. Es el único animal sobre la faz de la tierra pero tan torpe. Y en ese momento yo decía, somos así. No es que son así, somos así. Y por eso necesitamos, hermano, al Señor. Lo necesitamos al Señor. Somos sus ovejas que necesitamos al Señor. Amén. Ahora, dice en el versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, va a hablar de la resurrección, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, este pasaje, muchos lo han torcido este pasaje y dicen, ¿cómo? Jesús recibió. Por eso es muy importante la predicación expositiva y predicar en el contexto. Porque si no, saca las cosas de contexto para inventar un pretexto. Amén. Ahora, muchos usan este pasaje para decir cómo Jesús recibió del Padre el dar vida, entonces significa que Jesús no tenía vida. Pero, gracias porque el Señor es un Dios justo y perfecto, y dice en Juan capítulo 1, versículo 4, afirma que dice que Él posee vida en sí mismo. Entonces sería contradictorio a este pasaje. Como si Jesús tiene vida en sí mismo, ¿cómo recibió vida del Padre? O dar vida. ¿Cómo sería eso posible? Y acá está enseñando algo que va a venir después. Porque esto es como un eslabón, es una cadena. Lo que va a venir después. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con que Jesús, cuando vino y se encarnó y vino al mundo a vivir como un hombre de carne y hueso, porque Él tenía que pagar por los hombres siendo un hombre. No era Dios pagando siendo Dios. No. Tenía que ser un hombre. Amén. 100% hombre, 100% Dios. Ahora, cuando Él vino, Él se despojó de todos sus atributos divinos. Y en esa manera de despojarse, el Padre, en obediencia, en sumisión, el Padre, es como nos pasa a nosotros, que nosotros tenemos autoridad delegada. Muchos dicen, ¿cómo usted es el pastor? No, si el pastor es Cristo. Tenemos una autoridad delegada de parte del Señor, ¿se entiende? Que el Señor estableció autoridades, amén. Ahora, Cristo recibe la autoridad del Padre en su ministerio terrenal. Esta autoridad ¿de qué? De dar vida, de llamar a salvación y de juzgar. Por eso en el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa esto? Y esto es interesante acá. Dice que el Padre, hermano, le delegó vida y le dio autoridad. La única persona que tiene autoridad de juzgar a los hombres es otro hombre. El único que tiene autoridad de juzgar a otro hombre es otro hombre. Porque si Dios me juzgara, yo dijera, bueno, Dios, yo no soy Dios. Y yo no puedo vivir en los estándares de Dios. ¿Es así o no? Pero viene un hombre y vive de manera perfecta una vida en obediencia, siendo tentado en todo, igual que usted y yo, pero él no pecó, no como yo que peco todo el tiempo. Y él vive la vida perfecta en obediencia al Padre. Entonces es la única persona que tiene la autoridad de
de hacer juicio. Por eso dice que el Padre le delegó todo el juicio a Cristo Jesús, porque Él al venir como el segundo Adán y vivir la vida que nosotros no vivimos, Él es el único humano que tiene autoridad sobre todo para juzgar al hombre. Y por eso dice que Él tiene toda esta autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta palabra, Hijo de Hombre, proviene de Daniel. Daniel, cuando habla del Hijo del Hombre, Daniel lo que está haciendo es describir al Mesías. Está describiendo al Mesías. El Hijo del Hombre es el hombre Hijo de Dios, que viene al mundo, se encarna en una vida humana y vive una vida perfecta en obediencia a Dios para ser el intermediario entre el pecador y Dios y reconciliarnos con Dios a través de su muerte. Eso es el Hijo del Hombre. Amén. Ahora en el versículo 28, imagínense cómo estos hombres estaban al oír esto. Ellos estaban oyendo que esta persona que le estaba diciendo ahí que había sanado a un paralítico, que tenía la autoridad de Dios, que era igual a Dios, que es eterno, que siempre existió, que el Padre le ha dado el juicio para juzgar a los hombres y que Él tiene poder de dar vida. Entonces imagínense, estos hombres se rasgaban las vestiduras. ¿Quién se cree que yo tengo que vivir para Él? ¿Quién se cree que yo le tengo que obedecer? Entonces, Jesús dijo en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque es poco todavía esto, lo que han escuchado y lo que han visto. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oigan su voz. Y de vuelta volvemos a la palabra oír. Escuche bien esto. Porque Jesús les habló del juicio. Les habló de que Él es la vida. Les habló de que Él, a los que oyen su voz y le obedecen y le siguen, Él les da vida eterna. Él puede sanar, Él puede dar vida, Él puede salvar, Él tiene el juicio. Y Él aquí le está hablando a estos hombres y les está diciendo lo que viene, lo próximo que viene es la resurrección segunda. Y esta resurrección segunda es la que ustedes también, que estaban oyendo, van a experimentar. ¿Y cómo es eso? Volvemos a leer el pasaje. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos, mire la palabra, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Estos que están en los sepulcros significa todos los muertos. Todos los muertos oirán la voz del Señor. Todos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que los que han resucitado en la primera resurrección, que han recibido vida eterna cuando estaban muertos en delito y pecado, esas personas cuando mueren se van a vivir a la presencia de Dios. Se van instantáneamente, conscientemente, es consciente esto, es consciente. No es que vos te vas al cielo y perdés tu conciencia y no te acordás de tu abuela, de tu tía, de tu prima, no te acordás de Roca Eterna, dónde quedaba en la calle 603, te acordás de todo, consciente. Es un cerrar y abrir de ojos, cerrás tus ojos, muere a tu cuerpo físico, tu cuerpo muere en ese momento, se empieza a degradar, los gusanos se lo empiezan a comer y en ese momento vos abrís los ojos y estás directamente en la presencia de Dios. Si has resucitado, si hay vida nueva dentro de ti. En ese momento tú vas a vivir a la presencia de Dios como millones de cristianos que han muerto. Pero todavía le falta algo a ese cristiano. Che, cristiano, ¿te falta algo?
Amén. Ahora, pero los que murieron sin haber recibido la primera resurrección, esas personas al morir, su espíritu que está muerto a la vida de Dios. Por eso muchas veces tenemos la muerte como algo que desaparece, pero no es así. Cuando la Biblia dice que los que durmieron, ¿usted cuando está durmiendo, está muerto? No. Usted está en otra realidad. Está consciente, está en otra realidad. Usted viene a alguien y lo golpea y usted se despierta. ¿Se da cuenta? En su mente está en reposo, pero usted está en otra realidad. Usted está vivo. Bueno, esta persona que murió sin Cristo, al momento de morir, instantáneamente y de manera consciente, es llevada al Hades, dice la palabra, al infierno, al lugar de tormento, a ese lugar, instantáneamente. Ahora, pero Jesús acá está hablando de que en un momento, llegará el momento donde al oír su voz, Él hablará y todos resucitarán. ¿Qué es esta resurrección? Segunda resurrección. ¿Y para qué esta resurrección? Hermano, la Biblia dice que todos resucitaremos y todos recibiremos un nuevo cuerpo. No diferente, porque esto hablé la otra vez de que no es diferente, Pues muchos dicen, bueno, yo cuando resucite, si soy feo en esta vida, cuando tenga la próxima vida voy a tener un cuerpo lindo, voy a ser más lindo de cara. No. Si sos feo, ya naciste feo, va a morir feo y en la próxima vida va a seguir feo. Así que, sin problema. Es lo que te toca, ¿bien? Ahora, no, porque algunos dicen, no, yo cuando voy a ser alto, delgado, rubio, José Levi, tener unos faroles. No, mi hermano. ¿Bien? Ahora, van a resucitar. ¿Qué dice esto? Que van a recibir un nuevo cuerpo. ¿Quiénes? Todos. Los que murieron en Cristo y los que murieron en desobediencia. ¿Y para qué van a recibir un nuevo cuerpo? Ahí está el tema. Porque esa es la obra final. Esto es el Evangelio. Si tú no crees en esto, dice la palabra que es vano. Amén, porque la resurrección, ¿qué es esto? Si no hay resurrección, Cristo resucitó. ¿Se acuerdan que Cristo resucitó? Se presentó con sus discípulos y dijo, ¿qué hay para comer? No es que, hermano, fue y resucitó y la gente dijo, mirá, qué raro que está Jesús, che, es diferente. Es más africano ahora. Tiene pelo mota y es morocho. No, es el mismo Jesús. Comió, bebió, estuvo con sus discípulos, lo tocaron, tenía una carne. Amén. Tenía sus agujeros en sus manos, en su costado. El mismo Jesús. Bien. Ahora van a recibir esta resurrección que dice la Biblia, dice esta resurrección, unos para recibir un cuerpo nuevo. Quiero leerlo bien porque no quiero decir cualquier cosa. Amén. Van a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo físico, amén, preparado para la vida que viene. Ahí está el tema. Van a recibir un nuevo cuerpo físico para la vida que viene. Para los que murieron en Cristo y ya resucitaron a la vida espiritual, van a recibir un nuevo cuerpo glorificado para la vida venidera, para reinar y vivir con Cristo para siempre. Ese cuerpo no va a envejecer, ese cuerpo no se va a enfermar, ese cuerpo no va a entristecerse, ese cuerpo no se va a angustiar, ese cuerpo no le va a caer mal la comida. Amén. Cuando usted se siente en la mesa del Señor va a poder comer lo que quiera. Amén. Porque ese cuerpo va a estar preparado para la vida eterna. Ahora, y los otros que también serán llamados, unos van a ser llamados ante el tribunal de Cristo y otros ante el tribunal blanco, dice Apocalipsis, ¿para qué? Para recibir este cuerpo nuevo, para tener un cuerpo que soporte el tormento,
en el infierno por siempre. Esas personas van a estar en el infierno, no se van a poder matar, van a sufrir. Y uno acá en esta vida dice, bueno, sufro hasta que me muero, y cuando me muero se acaba el sufrimiento. Bueno, ahí ese cuerpo está diseñado para sufrir eternamente y seguir sufriendo. Wow. Fuerte, ¿no? Y en el versículo 29, y último versículo, dice, y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir esto? Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Ahora, hermano, la palabra de Dios es clara. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra. ¿Estamos acá? Cristo lo especificó y lo aclaró en un montón de lugares. La salvación es un regalo de Dios, es nacer de arriba, es una obra de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Que lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y lo que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Qué está diciendo con esto? Acá lo que está enseñando es que las obras, escuche, son la clara evidencia de que si la persona es salva o no. Dice lo que hicieron lo bueno y lo que hicieron lo malo. El que hizo lo bueno es porque esa persona tenía vida eterna. Y el que hizo lo malo, que fue ¿qué? La desobediencia. Las obras van a hablar por sí solas. Por eso Jesús dijo algo en en Lucas capítulo 6, dijo, por los frutos los conoceréis. El fruto es el resultado, hermano, de la salvación. El que cree en Jesús hace buenas obras. Y el que no cree en Jesús no le interesan las obras de Cristo. Esa persona está condenada. Si hoy se muere, si en este momento se muere aquí de un infarto, se muere, como lo vemos constantemente que ocurre, esa persona ya no tiene retorno. Se va al infierno por siempre. Se va al infierno a esperar hasta que Cristo venga, y cuando Cristo venga y nos llame a todos los que estamos con Él a una resurrección de un cuerpo nuevo, también van a ser llamados los que están en el infierno para recibir un cuerpo nuevo, para volver al infierno y ser tormentados por siempre. Los frutos son el resultado de una vida eterna con Cristo o una vida eterna sin Cristo. El que rechaza a Jesús, como los que estaban oyendo ahí, se caracterizan por lo malo. No tienen vida eterna. Ellos, hermano, imagínense, esta gente estaba en el judaísmo, creyendo ellos que tenían salvación, y cuando oyeron el mensaje, los frutos, las obras de sus frutos fue, ¿siguieron a Cristo? O ellos querían matar la obra de Cristo. El que es cristiano y fue llamado por Cristo a vida eterna, esa persona quiere hacer la obra de Cristo, quiere que la obra de Cristo, ¿qué le ocurra? Se multiplique, crezca. Tiene pasión, quiere congregarse, quiere escuchar la palabra de Dios, tiene necesidad, quiere que otros se salven. Ahora, los que no fueron llamados a salvación, como estos, ellos querían ¿qué? ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Quieren matar el evangelio. Son personas que
si los pudiéramos traer hoy en día, son personas que desearían que la iglesia desapareciera. Yo soy cristiano en mi casa. Yo lo escucho un mensaje por ahí, del apóstol Guillermo Maldonado, que es un crack. Y me dice que estoy bendecido y que Dios me ha bendecido y que todo me va a ir bien. Y listo, ya está, me voy contento. Porque estos eran así. Pero no querían la verdad del evangelio, porque cuando escucharon a Jesús se enfurecieron. Cuando escucharon la verdad del evangelio, les enfurece, no la aguantan, no la resisten, no la pueden perdurar, no pueden persistir en el evangelio. Ellos quieren apagar la voz, quieren taparle la voz a Jesús, que Jesús no hable más. Por eso, hermano, muchas veces vos te decís, ¿por qué tengo tanta oposición? ¿Oposición por qué? ¿Por hacer buenas obras? Si haces buenas obras vas a tener oposición. Si haces malas obras, el mundo te va a entender y te va a amar y no va a tener ningún tipo de problema. Ahora, por los frutos, hermano, ¿cuáles son estos frutos? Hay muchos frutos, pero uno de los frutos particulares que a mí más me gusta es la obediencia. Porque Cristo vino, vivió y comió por la obediencia. La obediencia. Con esto quiero terminar. Primera de Corintios. Para los que les gusta Corintios. Capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Hermano, escucha esto, escucha. No pretendas que nadie te entienda. No pretendas eso. ¿Se entiende? A mí no me molesta que no me entiendan. No me molesta. Porque yo no puedo hacer nada para que me entiendas. Lo que sí me alegra a mí es cuando me entendés. Porque el mensaje que yo hablo no es mío, es de tu Padre. Y si tu Padre es el mismo que el mío, vas a tener el mismo lenguaje y vas a entender el mensaje. Si no lo entendés, no hay problema. Pero no me digas hermano, porque no lo somos. Llamemos las cosas por su nombre. Llamemos las cosas por su nombre. Hace unos días hablaba con un hermano y me dice, pastor, quiero hacer la membresía. Digo, pero pará, si hace como 1000 años que venía a la iglesia, ¿qué quiere hacer membresía? No, quiero hacerla. Gloria a Dios. Quiero ver si realmente quiero estar en las cosas de Dios, quiero involucrarme en las cosas de Dios, porque la vida cristiana es una vida de comunión, una vida de estar involucrado, una vida de vivir el evangelio en esta tierra, esperando entrar a la próxima vida. ¿Sabe lo que están haciendo en este momento, lo que están en el cielo? Muchos de mis hermanos que ya partieron, ¿sabe lo que están haciendo? Le están pidiendo al Señor, Señor, no los traigas a este porque allá en la tierra era re pesado, no sé lo que era. Un desastre. No, hermanos, están ahí diciéndole, Señor, ¿cuándo? Ya los extraño, quiero que vengan mis hermanos, que teníamos comunión allá en la iglesia, en Roca Eterna, quiero que vengan acá y que estemos todos juntos. Estamos preparándonos en esta vida para esa. Si eso no es la vida, entonces no tienes vida eterna. Amén. El resto, ¿sabe lo que va a pasar? Todo lo que va a pasar en esta tierra será destruido.
porque son las obras de los hombres. Todo lo de los hombres será destruido, pisoteado, no quedará piedra sobre piedra, no quedará ningún monumento, ningún hombre importante, ni nadie. Todo será destruido, todos los impíos irán al infierno y solamente reinarán los que están con Cristo Jesús. Amén. Oremos, Padre.